Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McGrath, cuando las cosas comienzan a mejorar, no se debe bajar la guardia. Un buen resultado puede ser pasajero y no definitivo. Después de todo, una golondrina no hace verano. Quiero platicar en esta ocasión respecto de lo publicado al inicio de esta misma semana por el INEGI relacionado con el dato oportuno del PIB. La economía mexicana creció, de acuerdo con estos datos, en el segundo trimestre de este año, 1% en el comparativo trimestral, mientras que en el anual tuvo un crecimiento del 1.9%. Una situación que, por supuesto, debe ser recibida de manera positiva, que es algo que ya he comentado en muchos otros espacios, pero de ninguna manera significa que ya alcanzamos la meta. Hay que recordar que una situación parecida ya sucedió el año pasado cuando un trimestre tuvo un muy buen desempeño, pero sostenido únicamente en lo que sucedió en un mes, mientras que en los otros 2 meses se tuvo una pequeña contracción de la economía. Al respecto, y de acuerdo con los datos que se dan a conocer, fue el sector del entretenimiento y el comercio al menudeo los que marcaron una dinámica positiva durante el mes de abril de este año, así como el repunte que ha tenido de manera constante y sostenida el sector turístico. Después de todo, la sociedad mexicana gusta de los puentes vacacionales. A ver, somos fiesteros por convicción y por vocación, y eso ayuda a la economía. En uno de los principales puentes que tenemos calendarizados, pues es justamente el que corresponde a la Semana Santa en el mes de abril, que es el mes que registró un repunte. Dado lo anterior, para el tercer trimestre de este año, pues en realidad no se observa que exista alguna situación relevante que pueda dejar ver un crecimiento similar o inclusive superior dentro de la economía nacional. Por este motivo, diría yo que todos aquellos analistas e instituciones cuyas estimaciones de crecimiento ya han empezado a modificar a la alza deberían de reconsiderarlo. Pueden pasar muchas cosas, vamos a la mitad del año y este juego del dato y del dato puntual de crecimiento hay que recordar que se mueve inclusive hasta el último mes del año. Asimismo, quiero que tengamos en cuenta que uno de los principales motores de la economía mexicana es justamente la exportación que hacemos para la industria manufacturera de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, y como todos sabemos, tuvo una caída mensual en el mes de junio. Hubo un crecimiento negativo en la economía norteamericana y eso puede suponer un problema en el corto plazo. Adicionalmente, el inicio de las rondas de consulta respecto de las posibles violaciones al TEMEC por parte de nuestro país, pues generan incertidumbre dentro de los mercados, que si se lo sumamos, se lo aunamos al alza de las tasas de interés, pues pueden generar una situación negativa para los siguientes meses. Recuerde algo, estamos sujetos a la captación de inversión de ambos lados de la frontera para poder potencializar las exportaciones mexicanas y poder mandar de aquí para allá y por supuesto para que exista el desarrollo manufacturero dentro del país, no solamente aquí, sino también en los Estados Unidos. Áreas que dependen fundamentalmente del tratado comercial. Por el lado del consumo, que también tuvo un pequeño incremento y recientemente acaba de salir el indicador de la confianza del consumidor, que ya analizaremos en otro momento, pues nos debe de quedar claro que el efecto que se generó por la reapertura económica y que llevó a una gran cantidad de mexicanos a incrementar su gasto en ciertos bienes y servicios, pues empieza a decaer. Y es una cuestión completamente natural. A ver, si consideramos que una persona de manera regular puede adquirir una computadora, una televisión o tal vez un refrigerador, lo hace una sola vez y no lo vuelve a comprar sino hasta que el primero deje de funcionar o suceda algo extraordinario, lo cual puede llegar a tardar un muy buen tiempo. Y eso es justamente lo que se ve reflejado en la caída de las ventas que reporta la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la famosa ANTAD, que esto sucedió justamente en el mes de mayo, el cual fue del orden del 25%. Y esto está dentro del segundo trimestre. Por eso digo que no puede esperarse que el siguiente trimestre tenga un resultado similar. Finalmente, y como lo he mencionado en otros espacios, pues no hay razón para poder modificar de manera relevante las proyecciones de crecimiento del país.
Como ya le dije, si bien se debe recibir de manera positiva el dato de crecimiento de este segundo trimestre, pues no significa que ya logramos o llegamos al final del camino. Falta ver lo que sucede la segunda mitad del año, se esperan muchas situaciones importantes y sobre todo tratar de entender cuál es la dinámica que va a seguir finalmente la economía nacional. Es muy probable que el rango de crecimiento al cierre del año se encuentre, como ya lo hemos platicado, en el rango que va entre el 1.3 y el 1.7%. Inclusive yo hago un pequeño ajuste. Antes decía que iba a estar tal vez entre el 1 y el 1.5. Pero lo que no cambio es mi estimación puntual, esa la mantengo en el rango del 1.5%. Por lo que el escenario que yo vislumbro para el cierre de este sexenio en términos económicos continúa siendo de un crecimiento nulo.